Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Sean todos y todas bienvenidos. Tu micrófono. Ahí está, estaba muteado. Good morning and good afternoon, wherever you are. Be all welcome. A un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior. A portal of light and space of internal transformation. Un espacio dirigido por Jesús y organizado por el amoroso servicio de hermanas y hermanos de distintos países que somos uno solo. A space directed by Jesus and organized by the loving service of brothers and sisters, which are one. Mi nombre es Pamela Contreras y te acompaño desde Santiago de Chile. My name is Pamela Contreras. I am in Santiago de Chile. Y junto a mí en el soporte técnico, Patricia Soto, desde Bogotá, en Colombia. And along with me in the technical support is Patricia Soto in Bogotá, Colombia. Y Matías Boric, que nos acompaña en la traducción desde Buenos Aires, Argentina. And Matías Bori, who is in Buenos Aires, Argentina, translating. Muchas gracias, Matías y Patricia, por acompañarnos en este amoroso servicio. Thank you, Matías and Patricia. Bueno, y ahora te invitamos a permanecer en completa presencia. Now we invite you to be in complete presence, Encender tu cámara to turn on your camera y unirte a esta experiencia and join to this experience. y hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestra amada maestra Yasuko Kasaki. Today we welcome our loving teacher, Yasuko Kasaki. Bienvenida, y hoy nos traes el tema Siguiendo la Guía. Welcome, and the subject of today is following guidance. Un honor tenerte, Yasuko, en nuestra plataforma. Te amamos siempre. It is an honor to have you here. We love you always. Thank you very much. Thank you, Pamela. Thank you, Matthias. Muchas gracias, Pamela, Matías. Hello, everyone. How are you today? Hola a todos, ¿cómo están? I remember your face. So good to see you. Me acuerdo de sus caras. Hello, everyone. Let me see your face. Oh, wonderful. So, this is a course in miracles. Este es un curso de milagros. This is a curriculum with experiencing miracles. Esto se trata de experimentar milagros. Witnessing miracles is necessary. Ser testigo de los milagros es necesario. It's our nature, Es nuestra naturaleza, our right. nuestro derecho. And what is miracles? ¿Qué es un milagro? Miracles is experiencing love, Milagro es experimentar amor, peace, paz, safety, seguridad, true beautiful self, tu ser hermoso. experiencing what we cannot find in this world. Experimentar lo que no podemos encontrar en este mundo. And knowing love and peace. Y conocer el amor y la paz.
But Course in Miracles said that before miracles, we need purification. El curso de milagros dice que antes de los milagros necesitamos una purificación. We need to purify our mind. Necesitamos purificar nuestra mente. What is purification? ¿Qué es una purificación? It's not a thing to wash out our darkness, No se trata de limpiar nuestra oscuridad, because there is no darkness. porque no hay oscuridad. Purification is that we put aside our illusion, Purificación significa que ponemos a un lado la ilusión, put aside grievances, ponemos a un lado los resentimientos and come back to quiet mind y volvemos a una mente quieta and listen. y escuchamos. So we need to do this. We need to purify our mind every day. Necesitamos hacer esto, necesitamos purificar nuestra mente todos los días. Come to quietness and listen. Entrar a la quietud y escuchar. So let's do it together today. Vamos a hacerlo juntos hoy. So first, I like to prepare for that mind to listen. So close your eyes. Primero me Let's gustaría close our eyes. prepararnos para que la mente escuche, entonces vamos a cerrar los ojos. Let's come back to a quiet mind together. Vayamos a la mente quieta juntos. Okay, today, first, let's bring our consciousness onto our breathing. Primero entonces traigamos nuestra conciencia a la respiración. Tiny amount of air coming in and out through Un your poquito de nostrils aire entrando y saliendo a través de la mouth. nariz. Observe. Observa. And now, focus on the exhalation. Ahora enfócate en la exhalación. Exhale slowly and steadily. Exhala despacito y continuamente. And when you finish exhalation, Cuando terminas la exhalación, exhale more. exhala más. Then inhale a little bit Después inhala un poquito and exhale again. y Long, exhala de nuevo. slow exhalation. Una exhalación larga y lenta. Finish exhalation. One more exhalation. O sea, cuando termina la exhalación, una exhalación más. Our ego judges in the middle of the way. Nuestro ego juzga a mitad del camino. Oh, I can't give anymore. I don't have anything anymore. Si no puedo más, no me queda más nada para exhalar. I can't exhale anymore. No puedo exhalar más. Yes, you can. Sí, podés.
So after your judgment, try a little bit more. Entonces, después de ver el juicio, intenta un poco más. And in order to exhale, you don't need to inhale so much. Para exhalar no necesitas inhalar demasiado. So inhale a little bit and exhale, exhale, and exhale. Inhala un poquito y exhala, exhala, exhala. And one more time, exhale. Y una vez más, exhala. And come back to normal breathing and relax. Entonces regresa a la respiración normal, relájate. Now let's focus on inhalation. Ahora enfoquémonos en la inhalación. Start inhaling slowly, steadily. Comienza a inhalar despacito y continuamente. And when you decide that you finish inhalation, inhale more. Y cuando decidas que terminaste con la inhalación, inhala más. Then exhale a little bit and inhale again. Luego exhala un poquito e inhala de nuevo. Our ego always says, I can't receive it anymore. Nuestro ego siempre dice no puedo recibir más. It's too much. Es demasiado. I don't deserve it. No me lo merezco. And we stop everything in the middle of the way. Y paramos todo a mitad de camino. I can't inhale anymore. No puedo inhalar más. I can't receive anymore. No puedo recibir más. Yes, you can. Sí que puedes. This is not challenging. Esto no es desafiante. This is opening. Esto abre. Our ego closes all the doors of our mind. Nuestro ego cierra todas las puertas de nuestra mente Because of fear por el miedo and because of our belief that I'm not good enough. y por nuestra creencia de que no soy lo suficientemente bueno. But now we are opening the doors. Pero ahora estamos abriendo las puertas. And now let's come back to normal breathing. Y ahora regresemos a la respiración normal. And do a very deep, long breathing for a few times.
Y hagamos una respiración muy profunda y larga un par de veces. Yes, let's continue a little bit more deep breathing. Continuemos un poquito más, una respiración profunda. Please notice that your solar plexus area, stomach area is now kind of softened. Por favor, date cuenta que tu zona del plexo solar ahora está más liviana. Maybe you start having some warm sensation there. Quizás estés empezando a sentir algunas sensaciones cálidas ahí. So that stomach area, there are so many things we can't digest very well. En ese área del estómago hay muchas cosas que no podemos digerir bien. So you experience something and you don't know what to do. And you hold that experience, hold that emotions here, stomach area. Entonces experimentas algo, no sabes qué hacer y eso genera emociones en este área del estómago. So that's why our stomach area tend to be kind of cold and stiff. Por eso el área estomacal suele estar fría y como rígida. Now let's observe that area is warm and soft and relaxed. Ahora veamos este área como cálida y suave y relajémonos. And now bring your consciousness to everywhere in your body, around your body, all the space of your mind. Lleva tu conciencia a todas partes, adentro de tu cuerpo, afuera de tu cuerpo, a todos los lugares donde está tu mente. So observe that softness and gentleness. Observa la suavidad y la amabilidad. And here I have a question for you. Tengo una pregunta para vos. Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Where are you? ¿Dónde estás? Probably answer is I'm here. Yo estoy acá. So yes, but where is here? Ok, pero ¿dónde es acá?
Where are your feet? ¿Dónde están tus pies? Your feet are on the floor, maybe. Tus pies quizás están en el piso. My feet are with the floor. Mis pies están en el piso. My feet touch the floor. Mis pies tocan el piso. My feet and the floor share love. Mis pies y el piso comparten amor. My feet are sustained by the floor. Mis pies están sostenidos por el piso. My feet exist because of love. Mis pies existen gracias al amor. My feet feel love. Mis pies sienten amor. My feet are happy. Mis pies están felices. Where is your back? ¿Dónde está tu espalda? The skin touches the fabric. La piel toca una tela. The skin feels the softness of the fabric. La piel siente la suavidad de la tela. My skin appreciates the fabric. Mi piel aprecia la tela. My skin touches love. Mi piel toca el amor. Where is your face? ¿Dónde está tu cara? The face touches the air. La cara toca el aire. My face shares love with the air. Mi cara comparte el amor con el aire. Everywhere touches love. Todo toca el amor. Without love, ¿Dónde está el amor? I can't exist. Sin el amor no puedo existir. I'm surrounded by love. El amor me rodea. Inside of our body too, Dentro de nuestro cuerpo también. no organ can exist independently. Ningún órgano puede existir independientemente. Our body system is like orchestra. Nuestro sistema corporal es como una orquesta. Sustain, support each other. Se apoyan, se sostienen los unos a los otros los órganos. Working through communication. Caminando a través de la comunicación.
sustained by love. sostenidos por el amor. Love is all there is. El amor es todo lo que existe. And it's recognizable when Yes. you choose to experience. Es reconocible Experiencia. cuando elegís experimentarlo. So now we came here together, joined and sharing love. And now Vinimos aquí juntos compartiendo el amor ahora. now is not related with time. El ahora no está relacionado con el tiempo. We are not in time. No estamos en el tiempo. We passed through the exit from the timeline. Entramos y salimos de la línea temporal. Can you see the memory in the timeline is gradually faded away? Puedes ver que las memorias de la línea temporal se están gradualmente desvaneciendo. In time, we carry the past grievances to the future. En el tiempo llevamos el pasado más allá de los resentimientos hacia el futuro. But here, now, there is no such effort. Pero aquí y ahora no existe ese esfuerzo. All effort is over. Todo esfuerzo se terminó. All the searching is over. La búsqueda se terminó. We don't need to try to revenge the past. No necesitamos tratar de vengarnos del pasado. In time, we are bothered by physical conditions. En el tiempo nos molestan las condiciones físicas. Here, now, we don't have a body. Aquí y ahora no tenemos cuerpo. We are messengers of God. Somos mensajeros de Dios. We are the receiver of holy guidance. Somos receptores de guía santa. So with your mind eye, please observe the beautiful light of love by the skin inside of your body and around you everywhere. Entonces, por favor, observa y siente el amor en la piel, en todo tu cuerpo, a todo tu alrededor. So now we are seeing the light. Light is shared and light is expanding, extending smoothly, freely. Entonces ahora estamos compartiendo la luz y la luz se está extendiendo, se está expandiendo. And envelopes everything. Y lo envuelve todo. So we know this expansion is limitless and eternal. Y sabemos que esta expansión no tiene límites y es eterna. Meaning our lives are eternal. Y quiero decir que nuestras vidas son eternas. Our blessings are eternal. Nuestra respiración es eterna.
this joy and celebration are eternal. La dicha y la celebración son eternas. Envelopes all the things in the timeline. Y envuelven todo en la línea temporal. Everything is vanished in the light. Todo se desvanece en la luz. And listen. Y escucha. You can hear the guidance in silence. Podés escuchar la guía en silencio. Or, as I said before, O como dije antes, you start hearing your name. comenzás a escuchar tu nombre. Holy Spirit is calling your name. El Espíritu Santo te está llamando por tu nombre. You can focus on the voice calling your name repeatedly. Puedes enfocar en la voz que está repitiendo tu nombre todo el tiempo. And you would find that the guidance is in the voice. Y podés ver que la guía está en esa voz. Guidance is in your name. La guía está en tu nombre. Listen. Escucha. Listen to your name or listen to the silence. Escucha tu nombre o escucha el silencio. With the holy voice, Con la voz santa, keep the sight of the light. mantén la visión de la luz. And slowly open your physical eyes and come out of meditation, please. Y lentamente, por favor, abrí tus ojos físicos y sal de la meditación.
Thank you for joining and sharing. Gracias por unirte en este compartir. To receive guidance, we have to be now. Para recibir la guía tenemos que estar ahora. We have to be outside of the timeline. Tenemos que estar fuera de la línea temporal. Because guidance is not serving our ego's plan. Porque la guía no sirve al plan de nuestro ego. So if you like to get the guidance, or what can I do for marriage or divorce or my career or my financial situation? Por ejemplo, si pedís guía para hacer qué hago con mi situación financiera, mi matrimonio, mi carrera, you try to get the guidance as your servant. tratás de obtener la guía. Last word? What was the last word you said? Servant. You are, yeah, como servant. si fueras un sirviente. Guidance doesn't serve your ego. La guía no sirve a tu ego. So guidance comes from somewhere not related with your physical plan, financial plan, or any other plans. La guía no viene entonces de tu plan físico o tu plan mental, de ninguno de tus planes. So asking guidance means, please teach me. Pedir guía significa, por favor, enséñame. Please teach me who I am. Por favor, enséñame quién soy. Please teach me what I see, what I do, what I speak. Por favor, enséñame lo que veo, lo que hago, lo que hablo. Because I have no idea, please teach me. Porque yo no tengo idea, por favor, enséñame. So that's why we have to step out of timeline. Por eso es que tenemos que salir de la línea temporal. So this is a little bit review of the last month. I talked about the time, and it's not my talking, it's Course in Miracles talking. So ego carries all past grievances to the future. Eso es un poco de lo que hablamos el mes pasado, que el curso de milagros, no yo. Entonces, tenemos al ego que está trayendo los resentimientos y el pasado al futuro. So for ego, our time is for solve our grievances. Para el ego, el tiempo es para resolver los resentimientos. But guidance is from outside of the timeline and outside of the illusional grievances. Pero la guía viene de fuera del tiempo, de la línea temporal y fuera de la ilusión de los resentimientos. The voice of guidance is in reality. La voz de la guía está en la realidad. So we have to be in reality. Entonces tenemos que estar en la realidad. So I like to
introduce you one really interesting material here outside of Course in Miracles. Me gustaría presentarles un material bastante interesante fuera del curso de milagros. This is the exception from the essay called The Analysis of Mind. Esto viene de un libro que se llama Análisis de la Mente. And the part of the section called The 5 Minutes Hypothesis. Y hay una parte del libro que se llama La hipótesis de 5 minutos. By Bertrand Russell. Lo escribió Bertrand Russell. He is a British philosopher. Es un filósofo británico. He is also a mathematician and a politician, and he's into computer science. Es un matemático político y estudia ciencias informáticas. He got the Nobel Prize with literature. Tiene un premio Nobel en literatura. So let me recite one part. Les voy a recitar una parte. There is no logical impossibility in the hypothesis that the world sprang into being 5 minutes ago, exactly as it then was, with a population that remembered a holy and real past. No hay ninguna imposibilidad lógica en la hipótesis de que el mundo nació hace 5 minutos, exactamente como era antes de estos minutos, con una población que recordó un pasado completamente irreal. There is no logically necessary connection between events at different times. No hay ninguna conexión lógica necesaria entre eventos en diferentes momentos. Therefore, nothing that is happening now or will happen in the future can disprove the hypothesis that the world began 5 minutes ago. Por lo tanto, no hay nada que esté pasando ahora o que vaya a pasar en el futuro que pueda refutar la hipótesis de que el mundo comenzó hace 5 minutos. Hence, the occurrences which are called knowledge of the past are logically independent of the past. Por lo tanto, los sucesos que se llaman conocimiento del pasado, lógicamente son independientes del pasado. They are wholly analyzable into present contents, which might theoretically be just what they are even if no past had existed. Okay. Estas ocurrencias son completamente analizables en los contenidos presentes que teóricamente pueden ser lo que son, incluso, o sea, los contenidos presentes pueden ser lo que son, incluso si no hubiese existido nunca ningún pasado. So, did you understand what he said? He said, this world might begin 5 minutes ago. Lo que está diciendo es que este mundo puede que haya empezado hace 5 minutos. You might say,
that no. I remember 20 years ago. Quizás vos digas, no, yo me acuerdo de hace 20 años. But that memory might have started 5 minutes ago. Pero esa memoria puede que haya comenzado hace 5 minutos. You decided that whole history and story just 5 minutes ago. Vos decidiste quizás la historia hace 5 minutos. It's interesting. Es interesante. And this essay says that you can't say no. You can't prove that this hypothesis is wrong. Y dice, no podés probar que la hipótesis está equivocada. So let's start thinking, okay, I accept that this world, my world, I was born just 5 minutes ago. Y comencemos a pensar, a ver, aceptar, ok, el mundo, yo nací hace 5 minutos. So, but as you know, Course in Miracles doesn't give us 5 minutes at all. Como sabes, el curso de milagros no nos da 5 minutos. There is no 5 minutes. No hay 5 minutos. Just one moment. Solo un momento. But we can experience this one moment with a slow motion. Entonces, podemos experimentar este momento en cámara lenta. I talked about it last month, but let me repeat once more. Hablé de esto el mes pasado, pero lo voy a repetir una vez más. When you react, Cuando reaccionás, so you react with anger or sadness, cuando reaccionás con ira o con tristeza or pain, o dolor, we insist on that it just happened. insistimos que es como que pasa, But it's not true. pero no es verdad. You tell a lie. Te contás una mentira. When you react, first you judge that you are attacked. Cuando reaccionás, primero aceptás que has sido atacado Because you believe that you are the being to be able to be attacked. porque crees que sos un ser que puede ser atacado. And then you decide that I can attack back to Luego defend myself. decidís que podés atacar de vuelta para defenderte. Then also next you decide that it's not my responsibility. Luego Because decidís que no es, que No. no es mi responsabilidad because it's not me to attack first. porque no necesito atacar. It's not my responsibility, meaning I am a victim. No es, decís, no es mi responsabilidad, soy una víctima. So we decide, we choose, we judge few times. Then we finally react. Entonces juzgamos, decidimos juzgar un par de veces y después al final reaccionamos. So this moment, we call this moment, but it's not a moment though, but this moment as the doorway to exit the timeline. Este momento es la puerta para salir de la línea temporal. So that's why when we react, it's a great time to ask guidance. Just help me. Por eso es que cuando reaccionamos es un buen momento para pedir guía, ayúdame. I want to undo my judgment and decision. Please help me.
deshacer mi juicio y mi decisión. Por favor, ayúdame. This is our daily practice. Esta es nuestra práctica diaria. That's why we don't need to try to avoid any pain, any shocking event. Por eso es que no necesitamos tratar de evadir ningún dolor o ningún nada. So everything is equally the great tool for forgiveness. Todo es igualmente una gran herramienta para perdonar. So all illusions is usable. Todas las ilusiones son útiles. So you don't need to be afraid of anything. No necesitas tener miedo ni nada de eso. All issues, all problems are just a door. Todos los problemas, todos los temas que surgen son una puerta. You can put the stamp of the door onto the all issues. Podés or poner, all. sí, en todos los And, problemas podés poner como una estampilla que diga que es la puerta. And all the people whom you have the issue, you put the stamp onto the face. Y todas las personas con las que tenés un problema podés ponerle ahí un puntito en la cara, como que son la puerta. And this reaction, our decision in one moment reaction, I didn't tell you where the Course in Miracles said about it. It's a text, chapter 6, introduction. En el texto, en el capítulo 6, en la introducción, es donde habla de esto, de estas reacciones. Okay. Yeah. So like it said that introduction and sentence number 3, anger cannot occur unless you believe that you have been attacked, that your attack is justified in return, and that you are in no way responsible for it. Dicen, no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. And what I talked about the timeline, how ego try to carry the grievances, I give you the part of the textbook, chapter 13, section 4, the function of time. En el capítulo 13, sección 4, la función del tiempo, está la parte donde yo hablaba de, what again? Chapter 13, section 4, what's the subject? The function of time. Function of time. Yeah, this section is really short, but if you have time, please read through. Okay. So, and I tell you my experience, one experience. I all the time tell you my experience, but entonces, el capítulo 13, bueno, la sección 4, se llama La función del tiempo, habla del otro tema que se estuvo hablando. Bueno, ok, ahora les voy a contar una experiencia. I already talked about my experience, how I started receiving guidance. Pues ya he hablado esto de mi experiencia de cómo comencé a recibir guía. If you don't say, oh, I never heard of it, I will tell you sometime. Si nunca lo escuchaste, en algún momento ya te voy a contar. But today, let me tell you, share
my first experience with my client. Déjeme contarles hoy mi primera experiencia con un cliente. It was more than maybe 25 years ago. Fue quizás hace 25 años. One family came to me and said that, please help us to receive guidance. Vino una familia y me dijo, por favor, ayúdame a recibir guía. Husband and wife, they are in their 40s. Eran un marido y mujer que tenían más o menos 40 años. Their son is a high school student. Y tenía un hijo que estaba en la secundaria. Their daughter is at grade school. Y una hija que estaba en la primaria. Father, the husband, he is not happy. El marido no estaba feliz. He hates his job. Odiaba su trabajo. He is working for beer company. Estaba trabajando por una empresa de aerolíneas. Sales section. En ventas. Sales. He doesn't want to, he can't have the passion to sell beer. Sí, no le gustaba, no tenía una pasión por eso. But, always work issue is not about the beer or what you are doing. All the time, the relationship with boss, relationship with his people. El problema era la relación con su jefe y con sus compañeros. He's not happy. No estaba feliz. And the wife doesn't like such depressed husband. Y a la esposa no le gustaba el esposo deprimido. And their son is problem, kids. Y el hijo tenía algunos problemas. Can't catch up school. No le iba bien en la escuela. 24 hours he's doing a computer game. Estaba jugando a la computadora las 24 horas del día. Los jueguitos. Mom doesn't like it. Tampoco le gustaba a la madre eso. And the wife tried to change the situation. Entonces la mujer trataba de cambiar la situación. And ask husband, what do you want to do then? Y le preguntaba al esposo, ¿qué querés hacer entonces? Husband said, well, maybe go to countryside and having farm, and maybe I like agriculture. El esposo decía, bueno, quizás me gustaría ir al campo, tener una granja, quizás dedicarme a la agricultura. And the wife, of course, became so hysterical. Y la esposa se puso histérica. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Le decía. You never had any country life. Nunca en tu vida viviste en el campo. Even you never helped me to the house plant project. Ni siquiera nunca tuviste una planta en tu casa. You can't do gardening. No sabes de jardinería. Yeah. What you are talking? ¿De qué estás hablando? Give me a break. Sí, por favor. And son doesn't listen to how, saying at all either. Y el hijo tampoco entendía nada. Yeah. So how I can help this family? Entonces yo dije, ¿cómo puedo ayudar a esta familia? This is my really great learning, and I had no idea how to help them. That's why it was kind of easy to ask guidance. Yo no tenía idea de cómo ayudarlos, por eso fue bastante fácil pedir ayuda. No tenía ni idea. So then
I asked guidance with them, Entonces pedí guía con ellos and I received the answer. y recibí la respuesta. The answer is like this. Everyone here got the salvation at the same time. Y la respuesta es esta: todos aquí obtuvieron la salvación en el mismo momento. I told the family that the answer. Les di esa respuesta, les dije eso a ellos. And of course, they said, what does it mean? Y dijeron, ¿qué quieres decir? It means we start a family business? ¿Significa que tenemos que empezar un negocio familiar? I said, I have no idea. Dije, no tengo ni idea. But let's trust this guidance, Pero confiemos en esta guía, this answer. en esta respuesta. And let's remember this answer every day. Y recordemos esta respuesta todos los días. And I did. Every day, I just come back to the answer. Y todos los días volvía a la respuesta. I was in the prayer. Estaba en oración. I don't know that the family did. I didn't know that the family also did the prayer or remembering the answer. No sabía que esa familia también estaba, si estaba orando, si estaba recordando la respuesta o no. But I did. Pero yo sí. And the answer, we witnessed the answer was realized in 6 months. Y vimos a la respuesta manifestarse en 6 meses. Amazing thing happened. Pasó algo increíble. The father's beer company decided to start a new project, new business. La empresa del padre, que era sobre cerveza, decidió empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio. They decided to open up a company in China. Decidieron abrir una empresa en China And make good soil and start a organic farm. y compraron tierras empezaron, y comenzaron una granja orgánica, una agricultura orgánica. And the husband is mid-40s, and it's good person to send China as the chairman of that company. Y eligieron al esposo para enviar a China como ejecutivo de la compañía. And that beer company even sent him to a university to study agriculture. Incluso lo enviaron a la universidad a estudiar agricultura. Yes, he started doing agricultural project. Comenzó a hacer un proyecto de agricultura. Then he became a great friend with the professor at the university. Luego se volvió un gran amigo del profesor de la universidad. And the professor started coming to their home dinner party. El profesor comenzó a ir a una cena con él. Empezaron a ir a cenar juntos. Yeah. And the son, computer game son, saw his father look so happy for the first time. Y el hijo vio al padre muy feliz por primera vez.
and the son enjoyed listening to their conversation, father and the professor. Y le gustaba escuchar las conversaciones entre el padre y el profesor. And the son, all of a sudden, I want to go to the same university. Y el hijo de repente dijo, quiero ir a la misma universidad. Maybe agriculture is my major. Quizás la agricultura es la carrera que tengo que seguir. He started studying for the first time. Comenzó a estudiar por primera vez. He is so happy. And then it was summer, and a daughter at the elementary school Era verano y la hija, que estaba en la escuela primaria, had the homework of the composition. como tarea, And she wrote about my family. tenía que hacer una composición y escribió sobre su familia. My father is so passionate with making good vegetable in China. Y puso, mi padre está muy contento de de plantar vegetales en China. And my brother is into mathematics and science. Y a mi hermano le gustan las matemáticas y la ciencia. He is good at it and he loves mathematics and science. Es bueno con eso y le encanta la matemática y la ciencia. And my mom is happy to see miracles on each family member. And she's so happy and she's praying every day. Y mi madre ora todos los días y está muy feliz de ver milagros pasar en toda la familia. Voila. Right? So miracles came at the same time for everyone. Entonces los milagros vinieron al mismo tiempo para todos. And of course, it was a really big thing to me. Para mí fue algo muy, muy grande. And why it took half a year? Y aunque tomó medio año, I asked to develop my trust without my knowing. yo pedí desarrollar mi confianza sin mi conocimiento. So in order to focus on my trust and faith, Para enfocarme en mi confianza, I need practice for half a year. necesito practicar medio año, o necesité practicar medio año. This is my first experience with probably others. Esta fue mi primera experiencia con este tema. So that's why so since then, I don't need to rush to find the result. Desde ese momento no me necesito apurar para encontrar los resultados. And the practice itself is the gift. La práctica en sí misma es el regalo. So I'm happy that such an experience is my starting point. Estoy feliz de que esa experiencia haya sido el punto de entrada, de comienzo. So, Course in Miracles student, I hear so often that I like to be able to receive guidance
but receiving guidance is the starting point. Recibir guía es el punto de partida. So every morning, just listen to the guidance. Todas las mañanas escucha tu guía. Every night before sleeping, let's Todas las listen noches, to the guidance. antes de dormir, escucha la guía. And as you know, Jesus gave so many guidance to Helen Shackman. Como sabes, Jesús nos dio mucha guía a través de Helen Shackman. You know the quote story, famous quote story. ¿Sabes la historia famosa? So Helen Shackman wanted to have the winter coat. Helen Shackman quería tener un winter Coat, yeah, coat, winter coat. un vestido, un abrigo de invierno. Yeah. And Helen Shackman is so fashionable person. And she all the time wearing a really exclusive thing. Ella se lo ponía siempre. Her shopping place is Lord and Taylor, Saks Fifth Avenue, and so on. Sí, como que iba y compraba, gastaba mucho, iba a lugares muy caros a comprar ropa. But Jesus told her, go to the discount store, and there is a coat for you. Y Jesús le dijo, anda a esta tienda de descuentos que ahí hay un abrigo para vos. And she went to that discount store where she never wanted to go because it's so cheap and shabby. Y fue a esta tienda que nunca quería ir porque lo veía como algo muy barato, muy malo. Then she found the coat, exact same coat as she imagined, and of course, really cheap price and good size for her. Y encontró el mismo vestido exactamente igual, que salía muy caro en otro lado, a un muy buen precio y que le quedaba excelente. With the store person who helped her wanted to get some counseling or guidance. Y fue por pedir guía. And she is a great therapist, and she could help that store person. Y ella era una gran terapeuta y bueno, sí. So this is a miracle. She got the coat, and the store person get the salvation, solve the issue. Ok, entonces ella encontró su abrigo y la persona que vendía what the salesperson, can you say that again about the salesperson? Solve the problem of that person. Ok, la persona que vendía tenía un problema que como Helen Shackman era terapeuta la pudo ayudar a resolver. So meaning this is a holy encounter. Lo que quiero decir es que este es un encuentro santo. It's not related with coat. No está relacionado con su abrigo. And another fashion story of the Helen Shackman is her vision. Otra historia de la moda relacionada con Helen Shackman. She was in the cave. She was in a cave. Yes. Ella estaba en una cueva. Yeah. And tuvo una visión. Ella tuvo una visión que estaba en una cueva. Yeah. And Jesus Christ is with her. Y Jesucristo estaba con ella. And she told Jesus that I can't be here in such a dark cave. Y ella le dijo, Jesús, no puedo estar acá en una cueva tan oscura. Because I have to shop my suits. Porque tengo que comprar mis vestimentas. I'm busy. Estoy ocupada. And Jesus said, look back. There are your suits.
Y Jesús dijo, mirá atrás tuyo, ahí tenés vestidos. She looked back. Se dio There are vuelta tons of suits y había un montón de vestidos. behind her. And she said that, and Jesus said, you can pick up whatever you like. Y Jesús dijo, podés elegir el que quieras. And Helen said, okay, let me choose. Helen dijo, ok, déjame elegir. Jesus said, if you like, you can get everything. Y Jesús dijo, si querés, podés agarrarlos todos. And Helen said, what? If I don't need to choose, if I don't need to pay, what can I do in my life? Jesús dijo que, Helen dijo que si no necesito elegir y no necesito pagar, ¿qué hago? Que no tengo nada para hacer. So, coat story and this suit story, it's the same thing. La historia del abrigo y esta del vestido es la misma. Oh, and another famous story, shoes story. You know shoes story? Hay otra historia con los zapatos, ¿esa la conocen? She's addicted to buy shoes every day, almost Ella every estaba day. adicta a comprar zapatillas o zapatos todos los días. Because her office is close to an Empire State Building in Manhattan. Su oficina estaba en la misma cuadra o enfrente del Empire State Building en Manhattan. And that street, Empire State Building is located, is the shoe stores story. En esa calle hay un montón es una calle de zapatos, hay un montón de tiendas de zapatos. She passes through in front of shoe stores every day. Ya todos los días pasa por las tiendas de zapatos. She can't stop entering and buying shoes. Y no puede parar de entrar y comprar zapatos. And she knew that this is addict. Ella sabía que esto era algo adictivo. Ask Jesus that how I can stop this addiction. Y le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo parar esta adicción? Jesus said, you don't need to stop. No necesitas pararla. Go ahead. Hacelo. And Helen said, okay. And she continued to buy shoes. Helen dijo, ok, y siguió comprando zapatos. But Jesus said that, go ahead. Don't need to stop. Jesús le dijo, podés seguir, no tenés que parar, seguir comprando zapatos. So then now, when she buys shoes, she doesn't have guilt. Entonces ahora cuando compraba zapatos no tenía culpa, no se sentía mal. And without guilty feeling, shopping is not so pleasurable. Y sin ese sentimiento de culpa, entonces las compras no eran tan placenteras. So, and she is sick of the buying shoes. Entonces, después dejó de comprar zapatos. Yeah, this is also same story. Jesus constantly says that forget about your coat, your shoes, your suits, and your money. Esta es la misma historia. Jesús dice, olvídate de los zapatos, del abrigo, del traje, de todo eso, olvídate. Coat is here with you, suit is here with you, everything is with you. It's my business, and your business is not like that stuff. You are just be with me. Todo eso, de dejar todo eso me ocupo yo. Lo que vos tenés que hacer es estar conmigo, le dijo Jesús. And just experience the absolute safety.
y experimenta la seguridad absoluta and almighty. y todopoderosa. God's perfect love. El amor perfecto de Dios. You are not threatened by anything. No estás amenazado por nada. Yeah. So during the daytime, we just focus on this and that, this and that. But every morning, every night, every hour, let's remember to come back to our silence and listen. Cada mañana, cada día y cada noche recordemos entrar en el silencio y escuchar. Mientras hacemos todo lo que hacemos. And might be probably takes a time to you consciously, certainly I received the guidance. Probablemente lleve un tiempo para que conscientemente digas, recibí la guía. But at the same time, when you try to listen to the guidance. Al mismo tiempo, intenta escuchar la guía. You immediately you receive the guidance, you can sense it. Sentí que inmediatamente cuando la intentás escuchar, la recibís en el mismo momento. And when you receive, you can help others too at the Y same cuando time. la recibís, podés ayudar al mismo tiempo a otros. Automáticamente. This is love. Esto es el amor. This is the peace of God. Esta es la paz de Dios. So it's today's lesson too. La lección de hoy también. Your peace surrounds me. Tu paz me rodea. Where I go, your peace goes there with me. Donde voy, tu paz va ahí conmigo. Your love is with me. Tu amor está conmigo. Yeah, let's close eyes again. Cerremos de nuevo los ojos. Give me 1 more minute. Un minuto más. You don't need to say so much. No necesitas decir tanto. Just say, your peace surrounds me. Puedes decir, tu paz me rodea. Your peace is with me. Tu paz está conmigo. I'm safe. Estoy a salvo. We now receiving the one guidance for each of us.
Ahora estamos recibiendo la guía para cada uno de nosotros. We will experience the miracles together with shared guidance. Experimentamos los milagros juntos con la guía compartida. We are joining each other. Nos estamos uniendo el uno al otro. Our happiness is one. Nuestra felicidad es una. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos. There are so many things on the chat room, and mostly I can't read. But Hay muchas cosas en el chat que no puedo leer. anything I should understand now and say something? Any Hay algo questions here? Algo que debería entender o alguna pregunta. Sí, Matías, ¿le puedes compartir una pregunta de Caro? Ok. Que dice, buenos días. Caro dice, good morning. Pero dicen que en este mundo no puedo experimentar el amor. ¿Dónde está esto? Te lo leo. They say in this world I cannot experience love. Que solo es el reflejo del miedo. That it is just a reflection of fear. Y su pregunta es, ¿cómo lo experimento? And her question is, how do I experience it? Love? Oh, yes. No, in this world, we can't experience love. No, en este mundo no podemos experimentar el amor. Because love is not related with this world. Porque el amor no está relacionado con este mundo. But we can experience love through this world. Pero podemos experimentar el amor a través de este mundo. You can see love in everything. Podés experimentar el amor a través de todo. O en todo. Among everything. Entre todo. And between everything. Y junto a todo y entre todo. Just see the light in everything. Solo ver la luz en todo. So the light is not brightness. Entonces la luz no es brillo. The light is not like a neon sign. La luz no es como un cartel de neón. Just ask, let me see the light. Solo pregunta, déjame ver la luz. Pide. And you will see. Y la vas a ver. Thank you. Gracias. Gracias. Anything else? ¿Algo más? Solo esa pregunta. Thank you so Just much, everyone. question. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, maestra Yasuko, y gracias por recordarnos que cuando permitimos ser guiados, Thank you, Yasuko, and thank you for reminding us that when we allow to be ourselves to be guided, Dios llega y los milagros ocurren. God comes and miracles happen. Y gracias, Matías, por acompañarnos en la traducción. Gracias a ti, los que no hablamos inglés, podemos ser parte de esto.
Thank you, Matías, for the translation, to allow us to understand. Y gracias, Patricia, por transmitir esta sesión en YouTube y acompañarnos en el servicio técnico. And thank you, Patricia, for broadcasting this session in YouTube and being in